La llegada a Nevada. Era el 14 de junio de 2015 cuando Michael Hartman, periodista de investigación especializado en fenómenos inexplicables, llegó a Nevada. Su objetivo era revisar los últimos movimientos conocidos de Kenny Beach, el excursionista desaparecido en 2014, tras investigar lo que él llamaba el túnel en forma de M. La luz del amanecer apenas iluminaba el árido paisaje de la montaña, y el viento arrastraba arena y un silencio extraño, casi opresivo. Cada paso que Michael daba sobre la grava parecía resonar más de lo normal. Hartman revisó la cámara recuperada de Kenny, los archivos borrados y los registros de sus últimos mensajes. En todos ellos había un patrón. Kenny parecía obsesionado por un punto específico de la montaña, y su comportamiento indicaba miedo, pero también fascinación. Había un video de 3 minutos donde Kenny avanzaba hacia el túnel, captando sonidos inexplicables, como murmullos metálicos mezclados con un zumbido de baja frecuencia que no aparecía en la grabación original. Los habitantes locales recordaban al joven, un tipo amable, metódico, que siempre llevaba su mochila y su cámara. Nadie sospechaba la gravedad de su hallazgo. Nadie esperaba que desapareciera. Hartman siguió los pasos de Kenny hasta la entrada del túnel. La roca húmeda desprendía un olor metálico, y una neblina extraña se filtraba entre las grietas. Michael revisó su grabadora y notó que de repente el dispositivo marcaba interferencias inusuales, como si algo en la montaña estuviera reaccionando a su presencia. Las conexiones internacionales. Mientras examinaba los registros en su laptop, Hartman encontró un archivo que llamaba Greek Giant 1989. Era un informe de un grupo de periodistas en Macedonia, Grecia, donde varios aldeanos habían visto un gigante de aproximadamente 8 metros, envuelto en niebla. De acuerdo a los testimonios, el coloso permanecía inmóvil, dejando huellas que la policía local fotografió. Ninguna explicación lógica fue dada, y los testigos aseguraron haber recibido advertencias de autoridades. No mencionen esto a nadie. Hartman comparó las coordenadas, fechas y patrones de comportamiento de los testigos. Algo sorprendente emergió. Los encuentros siempre ocurrían. Al llegar a Macedonia, la atmósfera era opresiva. Niebla constante, calles vacías y un silencio que parecía palpable. Cada paso hacia el lugar donde se reportó la figura colosal estaba cargado de tensión. Hartman revisó antiguos archivos de prensa, fotos de huellas gigantes y testimonios de aldeanos. Y lo más escalofriante, los documentos del gobierno griego sobre el caso estaban marcados como clasificados hasta 2050. Hartman concluyó que había una fuerza invisible que protegía la montaña, como si algo en ella no quisiera ser observado. La coincidencia de los patrones entre Nevada y Grecia sugería que la amenaza no era local ni temporal, sino global. El bloque termina con el periodista observando desde un acantilado la montaña envuelta en niebla, con la certeza de que alguien o algo sabía que él estaba allí, y que los registros de desaparecidos y testigos silenciosos eran solo la punta de un iceberg que todavía no podía comprender por completo. Era el 22 de julio de 2015, cuando Hartman recibió un sobre sin remitente en su oficina de Las Vegas. Dentro había fotocopias de informes antiguos, con sellos del Vaticano y referencias a expedientes de la NASA sobre fenómenos inexplicables. Uno de ellos detallaba avistamientos de figuras humanas descomunales en zonas montañosas de Grecia y Estados Unidos, desde la década de 1960, acompañadas de desapariciones inexplicables de exploradores y científicos. Los informes eran claros. Cada vez que alguien se acercaba demasiado, desaparecía sin dejar rastro. Las notas al margen indicaban reuniones secretas en el Vaticano y en la NASA para discutir los hallazgos y cómo contener la información. Hartman se dio cuenta de que los casos de Kenny Beach y el gigante griego no eran incidentes aislados. Formaban parte de un patrón global que se documentaba discretamente desde hace décadas. Hartman viajó a Roma bajo identidad falsa para contactar a un exmiembro de la curia que había trabajado en archivos confidenciales. La entrevista tuvo lugar en una cafetería desierta, con cámaras apagadas y sombras que se movían en la calle. «Lo que estás buscando, Michael, no debería ser visto por nadie», dijo el anciano con voz temblorosa. «Pero la gente merece saberlo», replicó Hartman.
El hombre bajó la voz. No entiendes. Hay entidades que existen más allá de nuestra comprensión. Las hemos documentado, controlado y a veces eliminado testigos. Hartman sintió un escalofrío. Cada palabra parecía pesar más que la anterior. Las desapariciones de Kenny y los testigos en Grecia encajaban en este patrón. Curiosos, documentadores y periodistas que investigan demasiado, desaparecen misteriosamente o sufren amenazas extremas. La conexión con la NASA. Hartman obtuvo acceso a un archivo de la NASA, fechado en 1978, donde se describía un encuentro con una figura gigante durante un vuelo experimental de reconocimiento. Según los documentos, los sensores del avión registraron una presencia sólida, demasiado grande para ser humana, que se desplazaba con rapidez inhumana sobre el terreno montañoso. Los pilotos declararon no haber visto nada con sus ojos, pero los instrumentos mostraron claras anomalías. El documento tenía anotaciones de científicos que sugerían que la figura parecía reaccionar a la tecnología humana. Aparecía cuando detectaba cámaras o sensores, y desaparecía si se intentaba acercar. El informe terminaba con un comentario escalofriante. Se recomienda no investigar más allá de la línea de observación asignada. Riesgo de desaparición inminente. Hartman empezó a catalogar los casos. El periodista Michael Hartman llegó a las remotas montañas de Macedonia, siguiendo leyendas de inexplicables desapariciones. La primera noche supo que no estaba solo. Extrañas marcas en la ventana y un zumbido profundo en sus grabadoras confirmaron sus sospechas. Algo antiguo habitaba allí. Cada paso en los valles neblinosos era vigilado por sombras que se desvanecían al mirarlas. Una tarde la niebla reveló una figura colosal, una silueta viviente contra el cielo. No hubo ataque, solo una advertencia silenciosa y abrumadora. Hartman comprendió que había secretos que no debían ser descubiertos, y abandonó el lugar, consciente de que hay límites que la curiosidad no debe cruzar. La investigación de Michael Hartman lo llevaba hacia un secreto prohibido. La duda crecía. ¿Era real la figura que veía o una ilusión? El aire se sentía pesado, y los sonidos de la noche susurraban advertencias. En su laptop, mensajes crípticos aparecían sin remitente. Coordenadas y símbolos que sugerían que sus pasos eran vigilados. Su entorno reaccionaba con luces parpadeantes y sombras fugaces. Hartman entendió que la vigilancia era real. Sentado en un acantilado, frente a una montaña nebulosa, pensó en los misterios de gigantes y hombres de negro. La verdad tenía un precio, y cada paso adelante podía ser el definitivo. Mientras contemplaba la montaña, una sombra enorme se movió, dejando la intriga en su punto más alto. En su laptop, Hartman comenzó a recibir mensajes extraños, sin remitente, coordenadas, advertencias y símbolos que no entendía. Cada mensaje parecía indicar que alguien observaba cada uno de sus movimientos, y que debía detenerse o enfrentar consecuencias. El miedo no era solo psicológico. Todo su entorno parecía reaccionar a su investigación. Luces parpadeantes, sombras en las paredes, ruidos inexplicables. Michael entendió que el juego de vigilancia y control no era un problema simbólico, sino real y tangible. La duda final. Hartman se sentó en un acantilado mirando la montaña envuelta en neblina. Todo el misterio de Nevada, Grecia, Canadá y Macedonia convergía allí. Gigantes que podían aparecer y desaparecer, personas de vestimenta negra que cuidaban en silencio, testigos que de repente se esfumaban o volvían transformados como si fueran otras personas. La conclusión parcial era clara. La verdad existía, pero su revelación tenía un precio, y Michael lo sabía. Cada paso hacia adelante podría ser el último. Hartman regresó a su alojamiento en Macedonia, con la sensación de ser seguido. La neblina nocturna cubría la montaña y los valles, haciendo que cada sombra pareciera moverse con vida propia. Sus pasos resonaban sobre los adoquines mojados y, por momentos, creía escuchar susurros apagados, apenas audibles pero suficientes para que el corazón le palpitara con fuerza. Cada archivo que había recopilado confirmaba que los enormes no eran simples criaturas. Sus movimientos, patrones y la forma en que se esfumaban sugerían mucha inteligencia, como si supieran cuándo y quién los observaba. Caminando por un sendero entre rocas, Hartman vio de repente algo que heló su sangre. Una figura humana muy grande emergía entre la niebla,
parcialmente iluminada por la luna. Sus proporciones eran tan descomunales que la tierra parecía vibrar con cada paso que daba. Antes de que pudiera reaccionar, otra figura oscura, más pequeña y humana, apareció detrás de un árbol. Era una de las personas que vestían ropas negras elegantes con lentes oscuros intrigantes. No dijo palabra, pero la intención era clara: demostrar que vigilaba todo el tiempo muy bien. Hartman sintió que estaba en el límite de lo desconocido, atrapado entre dos fuerzas que controlaban la realidad a su alrededor. Al regresar al hotel, encontró su laptop abierta con nuevos mensajes, coordenadas precisas, fechas y nombres de personas que se esfumaron, que coincidían con sus investigaciones. Cada línea parecía escrita para mantenerlo en tensión y recordarle que su vida estaba en riesgo. Uno de los mensajes decía: no sigas buscando. Algunos secretos no deben ser descubiertos. Lo que ves no lo puedes ignorar, pero puede causar que de repente desaparezcas. El miedo se mezcló con la curiosidad. ¿Continuar investigando significaba desafiar la propia existencia? Michael decidió regresar a la montaña con equipo de grabación avanzado. Allí encontró huellas y fragmentos de rocas desplazadas, como si alguien, o algo, hubiera intervenido en la naturaleza misma. El sonido de un zumbido profundo y continuo llenaba el aire, como si la montaña misma alertara de su presencia. Cada paso era cuidadosamente calculado, mientras sentía la mirada invisible de ellos observándolo. Hartman logró contactar a un anciano aldeano que había visto figuras humanas enormes durante su juventud. El hombre relató cómo algunos curiosos se esfumaban, otros regresaban pero mentalmente alterados, y cómo las personas que usaban ropa negra y lentes negros intervenían para borrar toda referencia o advertir a los testigos. No es un juego, joven. Ellos controlan lo que ves y lo que crees saber. Algunos se esfuman sin que nadie lo note. Otros vuelven, pero ya no son ellos mismos. Las palabras del aldeano reforzaron la sensación de que Michael estaba en el epicentro de un fenómeno que trascendía lo humano. Mientras descendía la montaña, Hartman sintió que algo lo seguía. Sombras que desaparecían al girar, pasos que no correspondían con el terreno, y un zumbido constante que parecía provenir de la misma montaña. Cada vez más consciente de la advertencia, comprendió que cada decisión tenía consecuencias directas sobre su vida. A lo lejos vio una figura humana muy grande observándolo desde un risco. Michael entendió que no estaba solo, y que su investigación había desencadenado un evento que podía costarle una desvivida. La noche caía como un manto oscuro sobre la montaña de Macedonia. Hartman estaba agotado, pero algo lo empujaba a continuar. Las sombras que lo habían seguido desde su llegada se acercaban cada vez más, y las personas que vestían ropas negras con lentes negros ya no se escondían. Aparecían en lugares visibles observando con expresión inexpresiva. El zumbido profundo que había sentido desde el primer día parecía intensificarse, vibrando bajo sus pies y haciendo que cada paso resonara en la tierra como un eco de advertencia. Michael comprendió que estaba cruzando un límite que ningún investigador antes había atravesado. Mientras revisaba fotografías y grabaciones en su cámara, Hartman notó algo perturbador. En cada imagen donde aparecían las sombras de las figuras que parecían humanos enormes, la luz se doblaba de forma imposible, como si la realidad misma se deformara a su alrededor. Las figuras humanas enormes parecían capaces de alterar la percepción humana, y las personas que vestían ropas negras elegantes y gafas negras actuaban como guardias silenciosos, asegurándose de que nada escapara a su control. Cada registro que Michael obtenía lo acercaba más a lo imposible y lo exponía a un riesgo tangible. Decidido a documentar todo, Hartman ascendió por un estrecho sendero hasta un claro rodeado de rocas y niebla. Allí lo esperaba algo que jamás olvidaría. Una figura humana enorme se levantaba ante él, tan alto que rozaba las nubes bajas, con ojos brillantes que parecían penetrar en su mente. Antes de que pudiera reaccionar, las personas de ropa negra y gafas negras aparecieron detrás de él, bloqueando cualquier posible escape. La tensión era máxima. El investigador estaba atrapado entre lo imposible y lo mortal. Una de las personas vestidas con ropa negra dejó caer un sobre sellado sobre el suelo. Contenía símbolos, coordenadas y fechas de desapariciones pasadas.
Sin hablar señalaban que la línea entre la curiosidad y el peligro era irreversible. Michael sintió miedo, pero también una urgencia extraña. Debía entender la verdad, aunque eso significara enfrentarse a lo que nadie debía conocer. Cada segundo en ese claro aumentaba su percepción de peligro, y la montaña parecía respirar, observando cada movimiento. Hartman revisó nuevamente los archivos del Vaticano y la NASA. Cada desaparición, cada avistamiento de figuras humanas de proporciones enormes, y cada movimiento de las personas que vestían ropas negras y lentes muy oscuros, demostraba un patrón. Una red de tener todo controlado e invisible, que regulaba lo que la humanidad podía ver y comprender. Michael comprendió que había descubierto una verdad parcial, pero suficiente para comprender que las figuras humanas muy grandes no eran simples seres. Eran guardianes de un secreto que trascendía el tiempo y la percepción humana. Al amanecer, Hartman se encontró solo en el claro. La figura humana enorme ya no estaba, pero las señales permanecían recordándole que la advertencia no había desaparecido. Comprendió que seguir investigando podría costarle una desvivida, pero la verdad necesitaba ser contada. Para David, fue un día que comenzó como cualquier otro. Un creador de contenido con una pequeña audiencia buscaba la toma perfecta en los tranquilos senderos montañosos cerca de su hogar. El cielo estaba cubierto por un manto gris y una densa niebla abrazaba los picos. Fue entonces cuando su cámara captó algo imposible. Sobre una cresta lejana, se erguía una colosal figura humanoide inmóvil como una estatua antigua. David, con el corazón latiéndole en la garganta, hizo zoom. La imagen se distorsionó, pero la forma era inconfundible. Esa noche, publicó el video con un título simple: ¿Alguien más ve esto? Al principio, la reacción fue una mezcla de escepticismo y burlas, pero entre los comentarios, algunos usuarios locales compartieron viejas leyendas sobre el vigilante de la montaña. No le dio importancia hasta que la extrañeza comenzó a filtrarse en su vida. Primero fueron las llamadas, números desconocidos y al otro lado solo un silencio pesado. Luego la sensación ineludible de ser observado, un peso en el aire, una presencia antigua. Decidió volver a la montaña para demostrar que todo era un truco de la luz. Pero el camino que conocía había desaparecido. Una niebla antinatural lo envolvía cada vez que intentaba acercarse. Documentó estos intentos en videos cada vez más frenéticos. Empezó a ver la silueta en todas partes. En el reflejo de una ventana, en la esquina de su ojo. Su apartamento, antes un refugio, se convirtió en una jaula. Atormentado, se sumergió en las leyendas locales. Descubrió que el vigilante era un guardián silencioso que no debía ser molestado, y mucho menos capturado en una imagen. Había roto una regla no escrita. Su miedo se transformó en terror. Dejó de salir, cubrió sus ventanas. Sus videos se convirtieron en susurros a la cámara, convencido de que la criatura podía oírlo. En su último video, la oscuridad de su habitación es casi total. Su voz es un hilo tenso. Habla de una sombra que cae sobre su casa. Una sombra con la forma exacta de la figura en la montaña. La cámara tiembla enfocando la ventana. Una vasta forma oscura eclipsa la luz de la luna. Un zumbido grave y profundo llena el audio, creciendo en intensidad hasta que abruptamente la grabación se corta. 3 días después, su canal fue borrado. Solo el clip original, copiado miles de veces, sobrevive como una advertencia silenciosa para aquellos que se atreven a mirar demasiado tiempo a las montañas. Informe de brecha de contención. Sujeto J. Reed. La narrativa oficial sobre la muerte de Andrew fue diseñada para disuadir, pero para algunos fue una invitación. Jenna Reed, una periodista de investigación que operaba en los márgenes de la comunidad de inteligencia, recibió un paquete anónimo. Dentro, una unidad de datos encriptada y una sola nota. Andrew tenía razón. No mires a la sombra, mira la fuente. Era el resto de la investigación de Andrew, la parte que no fue confiscada. Jenna descifró los archivos. Contenían algo más que fragmentos. Andrew había grabado horas de audio. Descubrió que la frecuencia militar era un diálogo. Las pulsaciones de la montaña no eran aleatorias. Eran una respuesta a las tormentas solares. La montaña estaba usando las eyecciones de masa coronal del Sol para amplificar una señal. Andrew no solo observó, sino que en sus últimas horas intentó comunicarse.
Su última grabación de audio es solo estática y el susurro de Andrew. Dios mío, está vivo. No está en la montaña, es la montaña. Mientras Jenna investigaba, el fenómeno se intensificó. La zona de silencio alrededor de la cordillera se expandió. Los sismógrafos globales comenzaron a registrar la canción de la montaña como un zumbido de fondo persistente, una nueva frecuencia base para el planeta. Los hombres de negro evolucionaron. Ahora son silenciadores, una agencia con recursos ilimitados cuya única tarea es la contención cognitiva. Borrar no solo la información, sino el recuerdo de la misma. Comenzaron a seguir a Jenna. No con amenazas, sino con una presencia constante y silenciosa. Un hombre en un traje oscuro al otro lado de la calle. Un coche idéntico siguiéndola durante días. Jenna, usando las coordenadas finales de Andrew, ignoró las advertencias y se adentró en la zona de exclusión. Llevaba una versión modificada del equipo de Andrew, diseñada para visualizar el espectro de energía completo. Al llegar al mirador que Andrew nunca alcanzó, encendió el dispositivo. En la pantalla no vio una montaña, vio una red de energía inimaginable, con la forma de un sistema nervioso colosal. Entonces levantó la vista. No fue un temblor. La tierra misma se movió. Con una lentitud aterradora, la silueta de la cordillera comenzó a cambiar. Picos se movieron, valles se reconfiguraron. Una figura, de kilómetros de altura hecha de roca, luz parpadeante y sombra, se irguió contra el cielo del atardecer. El gigante no era una sombra en la montaña. El gigante era la montaña, y estaba girando su cabeza. Un movimiento que duró minutos para mirar directamente hacia ella. Jenna levantó su cámara, temblando. Mientras lo hacía, una voz tranquila habló justo detrás de ella. Sin eco, sin aliento. Impresionante, ¿verdad? El problema no es que lo haya visto. Un silenciador estaba de pie a 1 metro de distancia. Su rostro era una máscara de calma. El problema, continuó mientras la cámara de Jenna moría y la luz del gigante los envolvía, es que él también la ha visto a usted. Fin del informe. El sujeto ha sido asimilado. El caso ha sido sellado bajo un nuevo protocolo. Vigilancia permanente. Recomendación: ninguna. La investigación ya no está en manos humanas. Para Hartman no era casualidad. Parecía existir un patrón global. Individuos curiosos se acercan demasiado, captan algo que no deben y sufren consecuencias. Ya no se trataba de un simple mito o de la imaginación de los aldeanos. Había documentos, fotos y audios que confirmaban la recurrencia de estas anomalías. Testigos y advertencias. Durante su investigación, Hartman contactó a un testigo indirecto del caso griego, un anciano que prefirió mantenerse en anonimato. La entrevista ocurrió en un café vacío, con luz tenue y un ambiente cargado de silencio. Vimos algo que no podíamos comprender, dijo el anciano. Era enorme como un hombre, pero más alto que cualquier cosa que conociera. Sus ojos brillaban a través de la niebla. Hartman notó que el hombre temblaba ligeramente. Cada palabra estaba cargada de miedo contenido. Los hombres, ellos vinieron después. No eran oficiales, no eran del ejército. Querían que nos calláramos, agregó. El periodista se dio cuenta de un patrón evidente. Figuras desconocidas, probablemente los mismos que visitaron a Kenny en Nevada, intentaban borrar cualquier testimonio. Y lo más perturbador, había registros de un tercero en Grecia que desapareció misteriosamente, sin dejar rastro, tras afirmar que podía acercarse al gigante. Los archivos perdidos. Hartman obtuvo acceso a un disco duro que supuestamente contenía grabaciones de Kenny previas a su desaparición, incluidas imágenes que nunca se habían publicado. Al abrir el primer archivo, la pantalla mostró un paisaje nublado, rocas cubiertas de musgo y la entrada de un túnel que parecía respirar. Kenny avanzaba con su linterna y de pronto el reflejo de algo enorme se proyectó sobre la roca. La cámara vibró y un zumbido intenso llenó el audio. Hartman sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sensación era de presencia, como si algo estuviera observándolo desde el otro lado de la pantalla. En los siguientes clips, Kenny documentaba sombras que se movían más rápido de lo que cualquier humano podría correr, sonidos metálicos bajo tierra y un resplandor que no podía explicarse. Hartman se dio cuenta de algo aún más perturbador. Las grabaciones parecían reaccionar a su propia presencia, como si al reproducirlas él también estuviera siendo observado. La amenaza implícita.
Una noche, mientras revisaba las imágenes, Hartman recibió un mensaje anónimo. No busques más. Si lo haces, nunca volverás a contar tu historia. El periodista sabía que no era casualidad. Las amenazas que habían enfrentado los testigos en Grecia y Nevada se estaban repitiendo. Michael tomó la decisión de viajar a Grecia, revisando el caso del gigante, para entender si ambos eventos tenían un vínculo directo. Hartman logró contactar a un exagente de inteligencia en 65 Colorado, un equipo de geólogos de la investigación lo acercaba a algo que nadie debía descubrir. La duda se volvió física. ¿Era la figura real o una ilusión creada para aterrorizarlo? La sensación de peligro era tan intensa que el aire parecía más pesado, los sonidos de la noche más cercanos.